Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Viejas historias de Castilla la Vieja, de Miguel Delibes. Miguel Delibes nació en Valladolid en 1920 y murió en 2010. Periodista y novelista, ganó el premio Nadal en 1948 con su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, a la que siguieron, entre otras, El camino, Los santos inocentes, Las ratas o 5 horas con Mario. Premio Cervantes en 1993, es uno de los más importantes autores españoles del siglo XX. Viejas historias de Castilla la Vieja se publicó en formato de libro en 1964 y puede ser casi un libro de relatos que se lee como una novela. Tiene la profundidad de los libros de Delibes, donde la memoria y la vida en los pueblos de Castilla se mezclan con la alta literatura. Es una novela deliciosa, inteligente, divertida y emocionante. Vamos allá. Cuando yo salí del pueblo, hace la friolera de 48 años, me topé con el aniano, el corsario, bajo el chopo del Elicio, frente al palomar de la tía Zenona, ya en el camino de Pozal de la Culebra. Y el aniano se vino a mí y me dijo: ¿dónde va el estudiante? Y yo le dije: qué sé yo, lejos. ¿Por tiempo?, dijo él. Y yo le dije: ni lo sé. Y él me dijo con su servicial docilidad: voy a la capital, ¿te se ofrece algo? Y yo le dije: nada, gracias, aniano. Cuando se marcha a la ciudad, en el año 5, para ir a hacer el bachillerato, a Isidoro le avergüenza ser de pueblo y que los profesores le pregunten, sin indagar antes si es de pueblo o de ciudad: Isidoro, ¿de qué pueblo eres tú? Y también le mortifica que los externos se den con el codo y cuchicheen entre sí diciendo: ¿te has fijado qué cara de pueblo tiene el Isidoro? O simplemente que prescindan de él cuando echan a pies para disputar una partida de zancos o de pelota china y digan despectivamente que Isidoro no, que es de pueblo. Y yo ponía buen cuidado por entonces en evitar decir allá en mi pueblo, el día que regrese a mi pueblo. Pero a pesar de ello, el topo, el profesor de aritmética y geometría, me dijo una tarde en que yo no acertaba a demostrar que los ángulos de un triángulo valieran 2 rectos. Siéntate, llevas el pueblo escrito en la cara. Y a partir de entonces, el hecho de ser de pueblo se le hace a Isidoro una desgracia, y ya no puede explicar cómo se cazan gorriones con cepos o colorines con liga, ni que los espárragos junto al arroyo brotan más recio echándoles porquería de caballo, porque sus compañeros le menosprecian y se ríen de él. Y toda su ilusión, por aquel tiempo, estriba en confundirse con los muchachos de ciudad y carecer de un pueblo que parece que le marca, como a las reses, hasta la muerte. Y cada vez que en vacaciones visitaba el pueblo, me ilusionaba que mis viejos amigos que seguían matando tordas con el tirachinas y cazando ranas en la charca con un alfiler y un trapo rojo, dijeran con desprecio: mira, Elisi, va cogiendo andares de señoritingo. En cuanto Isidoro puede, se larga de allí, a Bilbao, donde decían que embarcaban mozos gratis para el canal de Panamá y que luego le descontaban el pasaje de la soldada. Pero aquello no le gusta porque ya por entonces padece Isidoro del espinazo y se le antoja que no está hecho para trabajos tan rudos. Y así que llega, se pone primero de guardaagujas y después de portero en la escuela normal. Y más tarde empieza a trabajar las radios Philips, que dejan una punta de pesos sin ensuciarse uno las manos. Pero lo curioso es que allá no me mortificaba tener un pueblo. Y hasta deseaba que cualquiera me preguntase algo para decirle: allá en mi pueblo el cerdo lo matan así guasao. O bien: allá en mi pueblo los hombres visten traje de pana rayada y las mujeres sayas negras largas hasta los pies. O bien: allá en mi pueblo la tierra y el agua son tan calcáreas que los pollos se asfixian dentro del huevo sin llegar a romper el cascarón. O bien: allá en mi pueblo, si el enjambre se larga, basta arrimarle una escriña agujereada con una rama de carrasco para reintegrarle a la colmena. Isidoro empieza a darse cuenta entonces de que ser de pueblo es un don de Dios y que ser de ciudad es un poco como ser inclusero y que los tesos y el nido de cigüeña y los chopos y el riachuelo y el soto son siempre los mismos, mientras que las pilas de ladrillo y los bloques de cemento y las montañas de piedra de la ciudad cambian cada día y con los años no queda allí un solo testigo del nacimiento de nadie, porque mientras el pueblo permanece, la ciudad se desintegra por aquello del progreso y las perspectivas de futuro. El día que me largué, las mellizas dormían juntas en la vieja cama de hierro y al besarlas en la frente, la Clara,
que solo dormía con un ojo y me miraba con el otro azul, patéticamente inmóvil, rebulló y los muelles chirriaron, como si también quisieran despedirme. A padre no le dije nada, ni hice por verle, porque me había advertido. Si te marchas, hazte la idea de que no me has conocido. Y yo me hice la idea desde el principio, y amén. Después de toparse con el aniano, bajo el chopo del Elicio, Isidoro toma el camino de Pozal de la Culebra, con el hato al hombro y charlando con el cosario de cosas insustanciales, porque en el pueblo no se le da demasiada importancia a las cosas, y si uno se va, pues ya volverá, y si uno enferma, ya sanará, y si no sana, que se muera y que le entierren. Después de todo, el pueblo permanece y algo queda de cada uno agarrado a los cuetos, los chopos y los rastrojos. En las ciudades se muere uno del todo, en los pueblos no. Y la carne y los huesos de uno se hacen tierra, y si los trigos y las cebadas, los cuervos y las urracas medran y se reproducen, es porque alguien les dio su sangre y su calor. El aniano y yo íbamos por el camino y yo le dije al aniano, ¿tienes buena hora? Y él miró para el sol entrecerrando los ojos y me dijo, aún no dio la media. Yo me irrité un poco. Para llegar al coche no te fíes del sol, dije. Y él me dijo, si es por eso no te preocupes. Oreste sabe que voy y el coche no arranca sin el aniano. Algo me pesaba dentro y dejé de hablar. Las alondras apeonan entre los montones de estiércol en la tierra del tío Tadeo, buscando los terrones más gruesos para encaramarse a ellos, y en el recodo vuelan muy juntas dos codornices. El aniano dice que si las agarra el Antonio, pero el Antonio no puede agarrarlas sino con red en primavera, porque por una codorniz no malgasta un cartucho, pero Isidoro no dice nada porque algo le pesa dentro y ya empieza a comprender que ser de pueblo en Castilla es una cosa importante. Y así que llegamos al atajo de la Viuda, me volví y vi el llano y el camino polvoriento zigzagueando por él, y a la izquierda los 3 almendros del Ponciano, y a la derecha los 3 almendros del Olimpio, y detrás de los rastrojos amarillos el pueblo, con la chata torre de la iglesia en medio y las casitas de adobe como polluelos en derredor. Son 4 casas mal contadas, pero es un pueblo. Y a mano derecha, según se mira, aún divisa el chopo del Elicio y el palomar de la tía Zenona y el bando de palomas muy nutrido sobrevolando la última curva del camino. Tras el pueblo se inician los tesos como moles de ceniza. Los tesos son como una pequeña colina con la cima plana. Al pie del Cerro Fortuna, como protegiéndole del matacabras, se alza el Soto de los Encapuchados, donde por San Vito, cuando Isidoro era niño y su madre todavía vivía, merendaban los cangrejos que su padre sacaba del arroyo y una tortilla de escabeche. Recuerdo que padre en aquellas meriendas empinaba la bota más de la cuenta y madre decía, «Deja la bota, Isidoro, te puede hacer mal». Y él se enfadaba. Padre siempre se enfadaba con madre, menos el día que murió y la vio tendida en el suelo entre 4 hachones. Aquel día se arrancó a llorar y decía, no hubo mujer más buena que ella. Luego se abrazó a las mellizas y las dijo, solo pido al Señor que os parezcáis a la difunta. Y las mellizas, que eran muy niñas, se reían por lo bajo como 2 tontas y se decían, fíjate cuánta gente viene hoy por casa. Sobre la piedra caliza del recodo se balancea una picaza y eso es lo último que Isidoro ve del pueblo, porque Aniano, el cosario, le vocea desde lo alto del teso que se dé prisa, que Orestes le espera, pero que se cabrea si le retrasa. Como señala la página de la Fundación Miguel Delibes, la obra presenta por un lado la pobreza, el estancamiento, la rutina, la superstición y por otro la sensación de arraigo y pertenencia, las relaciones personales y el contacto cercano con el medio y la naturaleza. Ironía y ternura, soterrada denuncia y profunda simpatía se conjugan en estas estampas narradas con un estilo limpio y preciso, desde un cabal conocimiento del medio rural castellano, tanto en lo geográfico como en lo humano. Miguel Delibes siempre consideró esta obra como uno de sus libros preferidos. Los relatos que forman Viejas Historias de Castilla la Vieja, junto a una serie de grabados de Jaume Pla, se publicaron por primera vez en 1960 con el título Castilla, en una tirada para bibliófilos de solo 150 ejemplares. Posteriormente se publicaría en formato de libro con fotografías de Ramón Massats. El tendido de luz desciende del páramo al llano y antes de entrar en el pueblo pasa por cima de la nogala de la tía Viviana. De chicos, si los cables traían mucha carga, zumbaban como abejorros y en estos casos la tía Marcelina afirmaba que la descarga podía matar a un hombre y cuanto más a un mocoso como yo.
Con la llegada de la electricidad hubo en el pueblo sus más y sus menos, y a la Macaria, la primera vez que le dio un calambre, tuvo que asistirla don Lino, el médico de Pozal de la Culebra, de un acceso de histerismo. Más tarde, el Emiliano, que sabía un poco de electricidad, se quedó de encargado de la compañía y lo primero que hizo fue fijar en los postes unas placas de hojalata con una calavera y 2 huesos cruzados para avisar del peligro. Pero lo más curioso es que la tía Viviana, desde que trazaron el tendido, no volvió a probar una nuez de su nogala, porque decía que daban corriente. Y era una pena, porque la nogala de la tía Viviana era la única del pueblo y rara vez se lograban sus frutos debido al clima. Don Benjamín decía que en el pueblo las nueces no se lograban a causa de las heladas tardías. Y era bien cierto. En mi pueblo, las estaciones no tienen ninguna formalidad, y la primavera, y el verano, y el otoño, y el invierno se cruzan y entrecruzan sin la menor consideración. Y lo mismo puede arreciar el bochorno en febrero que nevar en mayo. Y si la helada viene después de San Ciriaco, cuando ya los árboles tienen yemas, entonces se ponen como chamuscados y al que le coge ya no le queda sino aguardar al año que viene. Pero la tía Viviana era tan terca que aseguraba que la flor de la nogala se chamuscaba por la corriente. Durante el verano el autillo se asentaba sobre la nogala y pasaba las noches ladrando lúgubremente a la luna. Volaba blandamente y solía posarse en las ramas más altas y si la luna era grande, sus largas orejas se dibujaban a contraluz. Algunas noches los chicos se apostaban bajo el árbol y cuando llegaba le canteaban y él entonces se despegaba de la nogala como una sombra sin ruido, pero apenas remontaba lanzaba su kiu, kiu penetrante y dolorido como un lamento. Pese a todo, nunca supieron los chicos del pueblo dónde anidaba el autillo, siquiera don Benjamín afirmara que solía hacerlo en los nidos que abandonaban las tórtolas y las urracas, seguramente en el soto o donde las chovas, en las oquedades del campanario. Con el tendido de luz, aparecieron también en el pueblo los abejarucos. Solían llegar en primavera volando en bandos diseminados y emitiendo un gargarismo cadencioso y dulce. Con frecuencia yo me tumbaba boca arriba junto al almorrón, solo por el placer de ver sus colores brillantes y su vuelo airoso, como de golondrina. Resistían mucho y cuando se posaban lo hacían en los alambres de la luz y entonces cesaban de cantar, pero a cambio el color castaño de su dorso, el verde iridiscente de su cola y el amarillo chillón de la pechuga fosforecían bajo el sol con una fuerza que cegaba. Don Justo del Espíritu Santo, el cura párroco, solía decir desde el púlpito que los abejarucos eran hermosos como los arcángeles y que los arcángeles eran hermosos como los abejarucos, según le viniera a pelo una cosa o la otra, lo que no quita para que el Antonio, por distraer la inercia de la veda, abatiese uno un día con la carabina de 10 milímetros. Luego se lo dio a disecar a Valentín, el secretario, y se lo envió por Navidades, cuidadosamente envuelto, a la tía Marcelina, a quien, por lo visto, debía algún favor. Todo eso es de la parte de poniente, camino de Pozal de la Culebra. De la parte del naciente, una vez que se sube por las trochas al Cerro Fortuna, se encuentra uno en el páramo. El páramo es una inmensidad desolada, y el día que en el cielo hay nubes, la tierra parece el cielo, y el cielo la tierra. Tan desamueblado e inhóspito es. Cuando yo era chaval, el páramo no tenía principio ni fin, ni había hitos en él, ni jalones de referencia. El páramo era una cosa tan ardua y abierta que solo de mirarle se fatigaban los ojos. Luego, cuando llevaron la luz de Navalejos, se alzaron en él los postes como gigantes escuálidos y en invierno los chicos, si no tenían mejor cosa que hacer, subían a romper las jarrillas con los tiragomas. Al parecer, cuando la guerra, los hombres de la ciudad dijeron que había que repoblar, que si en Castilla no llovía era por falta de árboles y que si los trigos no medraban era por falta de lluvia y todos, chicos y grandes, se pusieron a la tarea, pero pese a sus esfuerzos, el sol de agosto calcinaba los brotes y al cabo de los años apenas arraigaron allí media docena de pinabetes y 3 cipreses raquíticos. En el pueblo estaban tan hechos a la escasez que terminaron llamando aquello, un poco fatuamente, la pimpollada. Mas antes de ser aquello la pimpollada y antes de traer la luz de Navalejos, padre solía subir a aquel desierto siempre que se veía forzado a adoptar alguna resolución importante. Yo me sé que padre subió varias veces al páramo por causa mía, aunque en verdad yo no fuera culpable de sus disgustos. Pues el hecho de que no quisiera estudiar ni trabajar en el campo no significaba que yo fuera un holgazán. Isidoro notaba en su interior desde chico un anhelo exclusivamente contemplativo y tal vez por ello nunca le interesó el colegio, ni le interesó la petulancia del profesor, ni el tablero donde dibujaba con tizas de colores las letras y los números.
Y un domingo que su padre se fue a la capital, se tropezó en el patio con el Topo, el profesor de Isidoro, y le preguntó que qué tal, y el maestro respondió: malo, de ahí no sacaremos nada, lleva el pueblo escrito en la cara. Para el padre aquello fue un mazazo, y se diría por sus muecas y aspavientos y el temblorcillo que le agarraba el labio inferior que le había proporcionado la mayor contrariedad de su vida. En verano, él trataba de despertar en su hijo el interés y la afición por el campo. Isidoro miraba a los hombres hacer y deshacer en las faenas y su padre le decía: «Vamos, ven aquí, echa una mano». E Isidoro echaba por obediencia una mano torpe e ineficaz. Y el padre le decía: «No es eso, Memo, es que no ves cómo hacen los demás». Yo sí lo veía y hasta lo admiraba, porque había en los movimientos de los hombres del campo un ritmo casi artístico y una eficacia palmaria, pero me aburría. Al principio pensaba que a mí me movía el orgullo y un mal calculado sentimiento de dignidad, pero cuando me fui conociendo mejor me di cuenta de que no había tal, sino una vocación diferente. Al cumplir los 14, su padre subió a Isidoro al páramo y le dijo que allí no había testigos, que reflexionara si quería estudiar. Isidoro le dijo que no. Entonces su padre le preguntó si le gustaba el campo. Isidoro le contestó que sí, y su padre le preguntó si le gustaba trabajar en el campo. Y entonces Isidoro le contestó que no. El padre entonces le sacudió el polvo en forma y ya en casa soltó al coqui y le tuvo 48 horas amarrado a la cadena del perro, sin comer ni beber. El páramo de la Hoces desciende suavemente hacia Villalube del Pan y desde mi pueblo tiene 2 accesos, uno por delante del cerro y otro por detrás, por los que solo puede subirse a uña de caballo. De la parte de mi pueblo, el Cueto queda flotando sobre los rastrojos y cuando le da la luz, de cierta manera, se pone turbio y agrisado como una ballena. A pesar de que el páramo queda más próximo de Villalube del Pan que del pueblo de Isidoro, las tierras son del pueblo y pertenecían cuando Isidoro era chico a los hermanos Hernando. Hernando, el mayor de los 3, regentaba además la cantina del pueblo y despachaba un clarete casi incoloro que engañaba la vista porque bastaban 3 vasos para apañar una buena borrachera. El vino ese le pisaban en los lagares de Marchamalo, a 3 leguas del pueblo, y al decir de los entendidos era recio porque los mozos trituraban la uva sin lavarse, con la acritud del sudor y del polvo aún agarrada a los pies. Bueno, pues los hermanos Hernando limpiaron el páramo de cascajo y luego sembraron el trigo en cerros, como es de ley. Pero a los pocos años lo sembraron a manta y recogieron una cosecha soberana. Y todos en el pueblo querían conocer el secreto porque el trigo sembrado a manta cunde más, como es sabido. Y nadie podía imaginar cómo con una huebra y un arado romano corriente y moliente se consiguiera aquel prodigio. Pero los hermanos Hernando eran taciturnos y reservones y no despegaban los labios. Al llegar el otoño ascendían con sus aperos por la vereda sur y como eran 3, según subían por el sendero parecían los Reyes Magos. Si alguno pretendía seguirles, Norberto, el menor de los 3, disparaba su escopeta desde el arado y, según decían, tiraba a dar. Por la ladera aquella, que llamaban en el pueblo la Lanzadera, se veían descender en el mes de agosto las polladas de perdiz a los rastrojos. Los perdigones andaban tan agudos que se diría que rodaban. Caminaban en fila india, la perdiz grande en cabeza, acechando cualquier imprevisto, mientras los perdigones descendían confiados, trompicando de vez en cuando en algún guijarro, piando torpemente, incipientemente, como gorriones. Luego, al ponerse el sol, regresaban al páramo con los buches llenos de nuevo, en rigurosa fila india, y allí en lo alto, en las tierras de los hermanos Hernando, pernoctaban. Silos, el pastor, era más perjudicial para la caza que el mismo raposo, según decía el Antonio. Silos, el pastor, buscaba los nidos de perdiz con afán y por las noches se llegaba con los huevos a la cantina de Hernando y se merendaba una tortilla. Una vez descubrió en la cárcava un nido con 12 huevos y ese día bajó al pueblo más locuaz que de costumbre. El Antonio se enteró y se llegó a la cantina y sin más agarró la tortilla y la tiró al aire y le voceó al pastor: «Anda, cázala al vuelo, así es como hay que cazar las perdices, granuja». El Silos se quedó de pronto como paralizado, pero enseguida se rehizo y le dijo al Antonio: «Lo que te cabrea es que te gane por la mano, pero el día que mates tú una hembra, te la vas a comer con plumas». Después se puso a 4 patas y engulló la tortilla sin tocarla con la mano siquiera, como los perros. Cuando el Antonio se fue, el Silos se echó al coleto 3 tragos de clarete de Marchamalo y sentó cátedra sobre lo justo y lo injusto y decía: «Si él mata una hembra de perdiz, yo no puedo protestar, aunque me deja sin huevos, pero si yo me como los huevos, él protesta porque le dejo sin perdices. ¿Qué clase de justicia es esta?».
La tía Marcelina no es de mi pueblo, sino de Fuentetoba, una aldea a 4 leguas. Tanto da, creo yo, porque Fuentetoba se asemeja a mi pueblo como un huevo a otro huevo. Fuentetoba tiene cereales, alcores, cardos, avena loca, cuervos, chopos y un arroyo cangrejero como cualquier pueblo que se precie. No obstante, Fuentetoba ofrece 2 particularidades. Tiene los chopos flacos como esqueletos y la otra es que sobre el pueblo hay un teso que no es redondo, sino arisco y con la cresta erguida como si fuera un teso macho, un teso de pelea. Y ese teso le dicen allí la toba. Y la toba, en contra de lo que es frecuente en la región, no es de tierra calcárea, sino de piedra, una piedra mollar e ingrávida que se divide con el serrucho como el queso y que se utiliza en la comarca para que los pájaros enjaulados se afilen bien el pico frotándose con ella. Con la tía Marcelina ocurrió en casa algo muy chocante. En realidad la tía Marcelina era tía nuestra por parte de madre, y yo pensaba que siempre fuera tan viejecita y desmedrada como la conocí, aunque padre asegurara otra cosa. Mas así todo, tenía una sonrisa infantil y bondadosa. Y era ella la única vieja soltera del pueblo que tenía el valor de sonreír así. Yo la apreciaba y ella me quería a mí también. En casa de la tía Marcelina todo era orden y pulcritud y frescura y silencio. Y el padre de Isidoro decía que su casa era como una tumba, pero Isidoro pensaba que si las tumbas eran así, no debía ser cosa mala estar muerto. La tía Marcelina coleccionaba hojas, mariposas, piedrecitas y las conservaba con sus colores vivos y llameantes. A Isidoro, de chico, le encantaba el abejaruco disecado que le había regalado el Antonio allá por la Navidad del año 8 y cuyo plumaje exhibía todos los colores del arco iris. La tía Marcelina lo tenía en la cómoda de su alcoba, junto a una culebra de muelles dorados que al agarrarla tras la cabeza movía la cola como si estuviera viva y furiosa. Muchas veces yo me extasiaba ante el abejaruco disecado o prendía la culebra tras la cabeza para hacerla colear. En esos casos la tía Marcelina me miraba complacida y decía: ¿te gusta? Yo contestaba: más que comer con los dedos, tía. Y ella decía: tuyo será, o bien, tuya será. Padre me advertía: antes tendrá que morir ella. Y esta condición me ponía triste y como pesaroso de desear aquello con toda el alma. También el padre de Isidoro apreciaba mucho a la tía Marcelina y siempre que recogían los frutos tempranos hacía un apartadijo y le decía a su hijo que eso se lo llevara a la tía Marcelina. En septiembre, las primeras perdices que se mataban en las laderas vecinas eran para la tía, y para la tía eran las brevas de mayo y las sandías tempranas de agosto. Y una vez que fueron a la capital, el padre le compró a Isidoro una postal de colores con 2 enamorados bajo una parra y le dijo que se la enviase a la tía, a pesar de que ellos llegaban en el coche al mismo tiempo. Pero mi pueblo es tierra muy sana y por lo que dicen hay más longevos en él que en ninguna parte. Y el año 11 la tía Marcelina cumplió 92. Padre dijo en el jorco que se armó tras el refresco: está más agarrada que una encina. Pero a las pocas semanas a la tía Marcelina le dio un temblor, empezó a consumirse y se marchó en 8 días. En el testamento dejaba todos sus bienes a las monjas del Pino y el padre de Isidoro, al enterarse, se subía por las paredes y llamaba a la difunta cosas atroces, incluso hablaba de reclamar judicialmente contra las monjas y exigirlas al menos el importe de tantas perdices y de tantos frutos tempranos y de la postal de los novios bajo la parra que su hijo la envió desde la ciudad. Pero como no tenía papeles, se aguantó e Isidoro, al pensar en lo que habría sido del hermoso abejaruco, sentía que le temblaban los párpados y tenía que esforzarse para no llorar. Como indica el blog Del Pergamino a la Web, Delibes nos presenta en estas viejas historias de Castilla la Vieja una visión del medio rural castellano que conocía de primera mano, ya que son hechos y situaciones que vivió durante su infancia y adolescencia. Son pequeñas historias llenas de ironía, lirismo y sensibilidad, de las que se desprende un gran amor por unas formas de vida hoy casi desaparecidas y que también conocía Delibes, que decía de este libro lo siguiente: a lomos del idioma y de los grabados de Pla recogí la Castilla que me gustaba de la mitad del siglo XX, una Castilla estática que no cambiaba, siquiera los propios castellanos tampoco parecieran desearlo. Simplemente vivían, trabajaban, se enamoraban, celebraban pequeñas fiestas y no aspiraban a más. El paisaje árido, sus habitantes, las costumbres, los secretos del campo, las siembras de año y vez, cabían en 4 líneas y no necesitaban mayor explicación. El arroyo Moradillo
nace en la Fuente de la Salud, discurre por la Chopera, que en mi pueblo llamamos Los Encapuchados, y se lanza luego perezosamente entre dos murallas de carrizos y espadañas, camino de Malpartida. Dicen que las aguas de la Fuente de la Salud tienen excelentes propiedades contra los eczemas, los forúnculos, la psoriasis y otras afecciones de la piel, aunque lo cierto es que la vez que al padre de Isidoro le brotó un sarpullido en la espalda y se bañó en las aguas del Moradillo, lo único que sacó en limpio fue una pulmonía. Pero el pueblo es un foco de peregrinaje por este motivo, peregrinaje que se incrementó cuando la joven Sisinia, de 22 años, hija del Telesforo y la Herculana, fue ultrajada por un bárbaro allá por el año 9 y murió por defender su doncellez. Don Justo del Espíritu Santo, el cura párroco, se obstinó en canonizarla y elevarla a los altares, y en esas andan metidos en el pueblo todavía. Pero ese es otro cantar. Tengan o no tengan eficacia las aguas del Moradillo contra las afecciones de la piel, lo que está fuera de duda es que es un regato cangrejero y que, allá por el comienzo del siglo, con un esparabel y 4 apaleadores, llenaba uno en una tarde que saliera al norte 3 o 4 sacos con poco esfuerzo. Pero entonces las cosas no estaban reglamentadas con rigor y uno podía pescar cangrejos con reteles o con araña, esparabel o sencillamente a mano, mojándose el culo, como dice el refrán que debe hacer el que quiera comer peces. Lo cierto es que por San Vito, según es tradición, las familias del pueblo nos desperdigábamos por el arroyo a pescar cangrejos y al atardecer nos reuníamos en Los Encapuchados a merendar. Cada cual tenía su sector designado en las riberas y madre, padre, las mellizas, la tía Marcelina y yo nos instalábamos junto a los 7 chopos rayanos al soto, que en el pueblo les dicen, no sé por qué, los 7 sacramentos. Una vez allí, el padre de Isidoro depositaba cuidadosamente los reteles en los remansos más profundos, apartando los carrizos con la horquilla, y si las cosas venían mal, el padre le hacía cavar en la tierra húmeda para buscar lombrices. Los cangrejos rara vez desdeñan ese cebo. En cambio, el ponciano cebaba los reteles con patatas fritas, y Valentín, el secretario, con bazo de caballo, y aún había quien lo hacía, como don Justo del Espíritu Santo, el cura párroco, con corteza de pan de centeno. Los más vivos, sin duda, eran los hermanos Hernando, que colocaban el esparabel y después apaleaban las aguas de su sector hasta que la red se llenaba de cangrejos. Al anochecer, en el soto, cada cual los cocinaba en hogueras a su modo, y los chicos hacíamos silbatos con las patas más gruesas debidamente ahuecadas. La fiesta en el soto terminaba mal por causa del padre de Isidoro, que siempre empinaba la bota más de la cuenta, y el clarete de Marchamalo es traicionero y enseguida se sube a la cabeza. Mi pueblo, visto de perfil desde el camino que conduce a Molacegos del Trigo, flanqueado por los postes de la luz que bajan del páramo, queda casi oculto por la cotarra de las Maricas. La cotarra de las Maricas es una lomilla de suave ondulación que, sin embargo, no parece tan suave a los agosteros que durante el verano acarrean los haces de trigo hasta las eras. A la espalda de la cotarra de las Maricas, a 100 metros escasos del camino de Molacegos del Trigo, es donde fue apuñalada la joven Sisinia, de 22 años, hija del Telesforo y la Herculana, una noche de julio, allá por el año 9. El asesino era un forastero que se trajo don Benjamín de tierras de Ávila para hacer el agosto y que, según dijeron luego, no andaba bien de la cabeza. Lo cierto es que ya noche cerrada el muchacho atajó a la Sisinia y se lo pidió, y como la chica se lo negó, él trató de forzarla y como la chica se resistió, él tiró de navaja y la cosió a puñaladas. Al día siguiente, en el lugar donde la tierra calcárea estaba empapada de sangre, don Justo del Espíritu Santo levantó una cruz de palo e improvisó una ceremonia y con voz tomada por la emoción dijo que no descansaría hasta ver a la mártir Sisinia en las listas sagradas del santoral. Un mes más tarde, brotaron en torno de la cruz de palo unas florecitas amarillas, y don Justo del Espíritu Santo atribuyó el hecho a inspiración divina, y cuando el Antonio le hizo ver que eran las quitameriendas que aparecen en las eras, cuando finaliza el verano, se irritó con él y le llamó ateo y renegado. El lugar empezó a atraer a la gente y todo el que necesitaba algo se iba a la cruz de palo y se lo pedía a la Sisinia, llamándola de tú y con la mayor confianza. Por el día, los vecinos la llevaban flores y por las noches le encendían candelitas de aceite metidas en fanales para que el matacabras no apagase la llama.
Y cada primavera las florecillas del campo se apretaban en torno a la cruz y don Justo del Espíritu Santo se obstinaba en buscar un significado a cada una y decía que las margaritas, que eran blancas, simbolizaban la pureza de la Sisinia, las amapolas, que eran rojas, simbolizaban el sacrificio cruento de la Sisinia, las malvas simbolizaban la muerte de la Sisinia, pero al llegar a los sonidos, que eran amarillos, el cura siempre se atascaba hasta que una vez afirmó que simbolizaban el oro, a que la Sisinia renunció antes de permitir ser mancillada. En el pueblo dudábamos mucho que el gañán abulense le ofreciese oro a la Sisinia. E incluso estábamos persuadidos de que el muchacho era un pobre perturbado que no tenía dónde caerse muerto. Pero don Justo del Espíritu Santo puso tanta unción en sus palabras, un ardor tan violento y tan desusado, que la cosa se admitió sin la menor objeción. Aquel mismo año, aprovechando las solemnidades de la Cuaresma, don Justo del Espíritu Santo creó una junta pro beatificación de la mártir Sisinia, a la que se adhirió todo el pueblo, a excepción de don Armando y el tío Tadeo, y empezó a editar una hojita en la que se especificaban los milagros y las gracias dispensadas por la muchacha a sus favorecedores. La tía Zenona afirmaba que, careciendo de dinero para retejar el palomar, acudió a la mártir Sisinia y al día siguiente cobró 3 años de atrasos de la renta de una tierra. El ponciano, necesitando un tornillo para el arado, encomendó el caso a la mártir Sisinia y halló uno en el pajero que, aunque rumbroso y torcido, pudo ser dispuesto para cumplir su misión. La tía Marcelina, después de pasar una noche con molestias gástricas, imploró de la mártir Sisinia su restablecimiento y de madrugada vomitó verde, y con el vómito desapareció el mal. En la hojita del último trimestre del año 11, el Antonio agradecía a la mártir Sisinia su intercesión para encontrar una perdiz alicorta que se le amonó entre las jaras una mañana que salió al campo sin el Chinda, un perdiguero de Burgos que por entonces andaba con el moquillo. Todas estas gracias significaban que la joven Sisinia, mártir de la pureza, velaba desde arriba por sus convecinos, y ellos correspondían enviando al párroco un donativo de 10 céntimos y, en casos especiales, de £1 para cooperar a su beatificación. Mas don Justo del Espíritu Santo suplicaba al Señor que mostrase su predilección por la mártir Sisinia, autorizándola a hacer un milagro grande, un milagro sonado que trascendiera de la esfera local. Y un día de diciembre, allá por el año 12, don Justo del Espíritu Santo recibió desde Ávila un donativo de 25 pesetas de una señora desconocida para cooperar a la exaltación a los altares de la mártir Sisinia. Como quiera que el asesino de la Sisinia fuera también abulense, don Justo del Espíritu Santo estableció entre ambos hechos una correlación y, en la confianza de que se tratase del tan esperado milagro, el cura marchó a Ávila y regresó 3 días más tarde un tanto perplejo. Los feligreses le asediaban a preguntas y al fin don Justo del Espíritu Santo explicó que doña María Garrido tenía un loro de Guinea que enmudeció 3 meses atrás y, después de ser desahuciado por los veterinarios y otorrinolaringólogos de la ciudad, el animal recobró el habla tras encomendarla a doña María a la mártir Sisinia. No obstante fracasar en su objetivo esencial, el viaje de don Justo del Espíritu Santo le enriqueció interiormente, ya que a partir de entonces raro fue el sermón en que el párroco no apelara a la imagen de las murallas de Ávila para dar plasticidad a una idea. Cada verano, los nublados se cernían sobre la llanura y mientras el cielo y los campos se apagaban lo mismo que si llegara la noche, los cerros resplandecían a lo lejos como si fueran de plata. El ulular del viento en el soto, como un mal presagio, inducía a las viejas a persignarse y a exclamar que alguien se había ahorcado. Los vencejos se elevaban en el firmamento hasta casi diluirse y después picaban chirriando sobre la torre de la iglesia como demonios negros. El año de la Gran Guerra, cuando yo partí, se contaron en mi pueblo, de virgen a virgen, hasta 26 tormentas. En esos casos, el alto cielo se poblaba de nubes cárdenas, aceradas en los bordes, y al chocar unas con otras, ocasionaban horrísonas descargas sobre la vieja iglesia o sobre los chopos cercanos. Tan pronto sonaba el primer retumbo del trueno, la tía Marcelina iniciaba el rezo del trisagio, pero antes encendía a Santa Bárbara la vela del monumento en cuyo extremo inferior constaba su nombre en rojo, que ella grababa con un alfiler de cabeza negra, pasando después cuidadosamente por las muescas un pellizco de pimentón. Una vez, el nublado sorprendió al padre de Isidoro de regreso de Pozal de la Culebra, donde había ido en la mula ciega, y como dicen que la piel de los animales atrae los rayos, todos en casa andaban intranquilos.
De pronto chascó muy próximo el trayazo del rayo y la vela cayó de la repisa y se apagó. La tía Marcelina se llevó las manos a los ojos, después se santiguó y dijo, pálida como una difunta, que al padre de Isidoro, que también se llamaba Isidoro, le había matado el rayo. La madre de Isidoro se puso como loca y como en esos casos, según he sabido, lo mejor son los golpes, entre las mellizas e Isidoro empezaron a propinarle sopapos sin duelo. De repente, en medio del barullo se presentó padre. El pelo chamuscado, los ojos atónitos, el collarón de la mula en una mano y el saco de pernalas en la otra. Las piernas le temblaban como ramas verdes y solo dijo, «Ni sé si estoy muerto o vivo», y se sentó pesadamente sobre el banco del zaguán. Una vez que la nube pasó, Isidoro fue con los mozos del pueblo a los chopos, que dicen los enamorados, y allí, al pie, estaba muerta la mula, con el pelo renegrido y mate como mojado. Al pie del cerro que llaman el Pintao se alzan los chopos que desde remotos tiempos se conocen con el nombre de los enamorados. Los árboles están como enlazados. Al pie de esos chopos es donde se han forjado las bodas del pueblo en las 5 últimas generaciones. Cuando un mozo se dirige a una moza con intención de matrimonio, basta con que la siente a la sombra de los chopos para que ella diga sí o no. Esta tradición ha terminado con las declaraciones amorosas que en mi pueblo, que es pueblo de tímidos, constituían un arduo problema. Bien es verdad que a veces de la sombra de los enamorados sale una criatura, pero ello no entorpece la marcha de las cosas, pues don Justo del Espíritu Santo nunca se negó a celebrar un bautizo y una boda al mismo tiempo. Cuando Isidoro habló con la Rosamari, visitó con frecuencia a los enamorados. Pero la Rosamari en realidad jamás le gustó del todo. Pero la Rosamari era una chiquilla limpia y hacendosa que a la tía Marcelina le llenaba el ojo. El primer día que salieron, Isidoro la llevó a los enamorados, pero aquel día la sombra de los chopos estaba ocupada. En vista de ello, siguieron hasta el majuelo del tío Saturio, donde decían que solía encamar el matacán, que llegó a ser una obsesión en el pueblo. El matacán es una liebre que se resabia y a fuerza de carreras y de años enmagrece, se la desarrolla en las patas traseras y corta el viento como una guadaña. La carne del matacán no es codiciada, ya que el ejercicio la endurece, el sabor a bravío se acentúa y por lo común no hay olla que pueda con ella. Así que el afán por cazar al matacán no lo inspiraba la apetencia de la presa, sino que era una simple cuestión de amor propio. Yo asistí a varios duelos entre los galgos del pueblo y el matacán, y en todos, a excepción del último, salió vencedor el matacán. Al sultán, el galgo del Ponciano, que era blando de pies, le dejaba para el arrastre después de cada carrera. Mientras el quín, el galgo de los hermanos Hernando, rara vez se acercó al matacán más de 3 cuerpos. En vista de ello, don Benjamín se creyó en el deber de poner su lebrel de Arabia y su caballo hunter inglés al servicio del pueblo, pues ya empezaba a rumorearse por todas partes que el matacán era el mismísimo diablo. El duelo entre el matacán y el lebrel fue violento, pero al cabo de un tiempo el lebrel regresó derrotado. Al final prepararon una encerrona tan alevosa que el Antonio le derribó de 2 disparos desde su puesto cuando el matacán se había zafado ya del sultán, del quín, del lebrel de Arabia y de la escopeta del Norberto. Al cabo le guisaron en la cantina de Hernando, pero nadie pudo probar bocado porque el animal tenía un gusto que tiraba para atrás. Según Simón Valcárcel Martínez, Viejas historias de Castilla la Vieja es una novela divertida, pero al mismo tiempo grave y densa. La articulación del texto es magistral y muy feliz. La ambientación simplemente excelente. Sus pequeñas dimensiones hacen de la lectura una inmersión estética de gran calado. Lo que parece un anecdotario se transforma en una severa reflexión sobre el presente y el futuro de la vida rural castellana. Delibes crea un relato lleno de vida y verdad. El detallismo toponímico contribuye mucho a la verosimilitud de fondo. Los diálogos son muy verosímiles, exactos, tendentes a la sobriedad y cierto laconismo expresivo. La lectura de este texto no deja indiferente al lector, pues lo somete a una reflexión importante sobre la vida rural, su presente y su sombrío futuro. En el pueblo de Isidoro hay varios tesos. Aparte, el páramo de la Hoces está el Cerro Fortuna, el Otero del Cristo, la Lanzadera, el Cueto Pintao y la Mesa de los Muertos. Ese de la Mesa de los Muertos también tiene sus particularidades y su leyenda. Las tierras del pueblo se dominan como desde un mirador, desde el Cerro Fortuna. La vista desde allí es como el mar, un mar gris y violáceo en invierno, un mar verde en primavera y un mar amarillo en verano, un mar
ocre en otoño, pero siempre un mar. Y de ese mar, mal que bien, comen todos en el pueblo. Padre decía a menudo: castellano da un chusco para cada castellano. Pero en casa comíamos más de un chusco y yo, la verdad, por delante, jamás me pregunté, hasta que no me vi allá, quién quedaría sin chusco en mi pueblo. El peligro más temido en el pueblo era el cielo, que a veces enrasaba y no aparecía una nube en 4 meses, y cuando la nube llegaba al fin llevaba piedra y acostaba las mieses. Otras veces el cielo llevaba hielo en mayo y los cereales se quemaban sin remedio. Otras veces el agua era excesiva y los campos se anegaban arrastrando las semillas. Otras era el sol quien calentaba a destiempo, mucho en marzo, poco en mayo, y las espigas encañaban mal y granaban peor. Incluso una vez el trigo se perdió en la era, ya recogido, porque no hubo días sin agua y la cosecha no secó y no se pudo trillar. En la enorme extensión de tierras que se abarca desde el Cerro Fortuna, silban los alcaravanes en los crepúsculos de junio, celebran sus juicios los cuervos durante el invierno y se asientan en el otoño los bandos nuevos de abutardas, porque en un campo así tan pelado y desguarnecido no es cosa fácil sorprenderlas. En la gran planicie que forman las tierras de mi pueblo, de la parte de Molacejos del trigo, hay una guerrilla de chopos y olmos enanos, donde al decir del Olimpio celebraban sus juicios los grajos en invierno. El Olimpio aseguraba haberlos visto por 2 veces, según salía con la huebra al campo de madrugada. Decía el Olimpio que los jueces se asentaban sobre las crestas desnudas de los chopos, mientras el reo, rodeado por una nube de grajos, lo hacía sobre las ramas del olmo. Al parecer, en tanto duraba el juicio, los cuervos se mantenían en silencio, a excepción de uno, que graznaba patéticamente ante el jurado. Luego los jueces intercambiaban unos graznidos y, por último, salían de entre las filas de espectadores 3 verdugos que ejecutaban al reo a picotazos sin que la víctima ofreciera resistencia. Cuando el Olimpio contó esa historia, Hernando dijo que había visto visiones, pero entonces el Olimpio dijo que le acompañáramos y allí fue todo el pueblo en procesión hasta el lugar. Hernando le preguntó al Olimpio dónde andaba el muerto, y el Olimpio, con toda su sangre fría, dijo que lo habrían enterrado. De la misma llanada que se extiende ante los árboles, eran querenciosas en el otoño las autardas una vez los pollos llegaban a igualones. Eran pájaros tan majestuosos y prietos de carnes que tentaban a todos, incluso a los no cazadores como padre. Sin embargo, su desconfianza era tan grande que bastaba que uno abandonara el pueblo por el camino de Molacejos del trigo para que ellas remontasen el vuelo sin aguardar a ver si era hombre o mujer o si iba armado o desarmado. En cambio, de las caballerías no se espantaban, de forma que en el pueblo empezaron a cazarlas desde una mula, el cazador a horcajadas cubierto con una manta. El padre de Isidoro cobró una vez un pollo de 6 kilos, pero el pollo que bajó el Valentín, el secretario, dio en la báscula 13 kilos con 400 gramos. El Valentín no sabía si disecarlo o hincarle el diente. Cuando el Valentín se decidió y finalmente reunió a los amigos en la bodega de la señora Blandina y tenía todo dispuesto para asarla, vino un mal olor y el Emiliano dijo: «¿Alguien se ha ido?». Pero nadie se había ido, es que la butarda estaba podrida y empezaba a oler. Próximo a la Pimpollada, sin salirse del páramo, según se camina hacia Navalejos, en la misma línea del tendido, se observa en mi pueblo un fenómeno chocante, lo que llamamos de siempre las piedras negras. En realidad las piedras no son negras, pero comparadas con las calizas son negras como la pez. Allí fue donde subió a Isidoro su tío Remigio, el cura, la vez que fue por el pueblo. Isidoro le preguntó un día qué era la vocación y él respondió que una llamada, y le contó que él oyó la voz del Señor cazando perdices con reclamo. Al día siguiente llevó a Isidoro a dar un paseo. Llegaron a las piedras negras. Él se sentó en una de ellas e Isidoro se quedó de pie, mirándole a la cara fijamente, que era la manera de hacerle hablar. Entonces él, como si prosiguiera una conversación, me dijo: yo nunca había cazado perdices con reclamo, y una primavera le dije a Patrocinio, el guarda: «Patro, tengo ganas de cazar perdices con reclamo». Y él me dijo: «Aguarda mayo y salimos con la hembra». Y yo le dije: «¿La hembra?». Y él me dijo: «Es el celo entonces, y los machos acuden a la hembra y se pelean por ella». El tío Remigio le contó que en mayo subieron y en un periquete sobre esas mismas piedras en las que estaban, él hizo un tollo, un hoyo en la tierra con 4 jaras y se encerraron los dos en él, el tío Remigio con la escopeta vigilando, y al poco Patrocinio le dijo que pusiera quieta la pierna,
Y es que el tío Remigio era muy nervioso y movía siempre una pierna porque sentía como corrientes y en ocasiones, cuando estaba confesando, tenía que abrir la puerta del confesionario para sacar la pierna y estirarla 2 o 3 veces. El tío Remigio le siguió contando que la hembra enjaulada a 20 pasos de la mirilla hacía un sonido a cada paso que sonaba como coreche, coreche. Entonces me gustaban mucho las mujeres y a veces me decía, ¿qué puede hacer uno para librarse de las mujeres? De frente, a la derecha de mi campo visual, apareció un macho majestuoso. Patrocinio me susurró al oído, ¡tira! Pero yo apunté y bajé luego la escopeta y me dijo Patrocinio, ¡tira! ¿A qué demontres aguardas? Volví a armarme y apunté cuidadosamente a la pechuga del macho de perdiz. ¡Tira! Volvió a decirme Patrocinio, pero yo bajé de nuevo la escopeta. No puedo, sería como si disparase contra mí mismo. Al salir del tollo, el tío Remigio sentía náuseas y pensaba, ya sé lo que he de hacer para que las mujeres no me dominen. Y así es como se hizo religioso. Isidoro tenía la boca seca y escuchaba embobado, y al cabo de un rato le dijo a su tío Remigio que en la jaula era la hembra la que estaba encerrada. Al tío Remigio le brillaban mucho los ojos, dio 2 pataditas al aire y le dijo que daba igual, que lo importante era poner pared por medio. A mí, como ya he dicho, siempre me intrigaron las deformidades geológicas y recuerdo que la vez que le pregunté al profesor Vedate por el fenómeno de las piedras negras, se puso a hablarme de la época glacial, del ternario y del cuaternario y me dejó como estaba. Es lo mismo que cuando yo le pregunté al Topo, el profesor de matemáticas, qué era pi y él me contestó que 3, 14, 16, como si eso fuera una respuesta. Por eso Isidoro no consultó a nadie el fenómeno de la Mesa de los Muertos, el extraño teso que se alzaba a medio camino entre su pueblo y Villalube del Pan. Es una pequeña meseta sin acceso viable, pues sus vertientes, aunque no más altas de 6 metros, son sumamente escarpadas. Arriba, la tierra es fuerte y arcillosa, lisa como la palma de la mano, pero en el pueblo existía una tradición supersticiosa según la cual el que arara aquella tierra cogería cantos en lugar de mies y moriría tan pronto empezara a granar el trigo. Pero allá por el año 6, el tío Tadeo pidió autorización para labrar la Mesa de los Muertos, hizo una exploración y al concluir el verano se puso a trabajar en una especie de pluma para izar las caballerías a la meseta. La mujer del tío Tadeo, la señora Esperanza, se pasaba los días llorando y a medida que transcurría el tiempo se acentuaban sus temores y no podía dormir ni con la tila de Fuente Toba, que al decir de la tía Marcelina era tan eficaz contra el insomnio que al Gasparín, cuando anduvo en la mili, le tuvieron una semana en el calabozo solo porque tomó media taza de aquella tila y se quedó dormido en la garita cuando hacía de centinela. Sin embargo, una cosa chocaba en el pueblo, y es que don Justo del Espíritu Santo no se pronunciase ni a favor ni en contra de la decisión del tío Tadeo, y tan solo una vez dijo desde el púlpito que no por rodear las tierras de unas murallas tan inexpugnables como las de Ávila sería mayor la cosecha, ya que el grano lo enviaba Dios. El Olimpio y la Macaria creyeron entender que don Justo del Espíritu Santo aludía con ello veladamente a las escarpaduras de la Mesa de los Muertos, pero don Justo del Espíritu Santo no dio nunca más explicaciones. No obstante, el trigo creció, verdegueó, encañó, granó y se secó sin que el tío Tadeo se resintiera de su buena salud. Y cuando llegó la hora de segar y el tío Tadeo cargó la pluma con los haces, no faltaba al pie de la Mesa de los Muertos ni el Pechines, el sacristán. Y resultó que las espigas del tío Tadeo eran dobles que las de las tierras bajas, y al año siguiente volvió a sembrar y volvió a recoger espigas como puños, y al siguiente, y al otro, y al otro. Y esto, que puede ser normal en otro país, es cosa rara en esta comarca, que es tierra de año y vez, y al sembrado, como ya es sabido, sucede el barbecho por aquello de que la tierra tiene también sus exigencias, y de cuando en cuando tiene que descansar. De allá yo regresé a Madrid en un avión de la SAS, de Madrid a la capital, en el TAF, y ya en la capital me advirtieron que desde hacía 20 años había coche de línea a Molacejos y por lo tanto no tenía necesidad de llegarme, como antaño, a Pozal de la Culebra. Y parece que no, pero de este modo se ahorra 1 o 2 kilómetros en el coche de San Fernando. Cuando Isidoro se ve en Molacejos del Trigo, se topa de manos a boca con el aniano, el cosario, que desde que el aniano le pone la vista encima le pregunta dónde va el estudiante, e Isidoro le contesta que de regreso, al pueblo. Y él le pregunta si por tiempo. Isidoro dice que ni lo sabe. Y él le dice entonces que ya la ha hecho larga, e Isidoro le contesta que 48 años. El aniano
añade con su servicial docilidad que va a la capital, que si se le ofrece algo, e Isidoro le dice que gracias. Y luego, tan pronto cogí el camino, me entró un raro temblor, porque el camino de Molacejos, aunque angosto, estaba regado de asfalto, y por un momento me temí que todo por lo que yo había afanado allá se lo hubiera llevado el viento. Y así que paré mi paso al de un mozo que iba en mi misma dirección. Le dije casi sin voz: ¿qué? ¿Llegaron las máquinas? Él me miró con desconfianza y me dijo: ¿qué máquinas? Yo me ofusqué un tanto y le dije: ¿qué sé yo? La cosechadora, el tractor, el arado de discos. El mozo rió secamente y me dijo: para mercarse un trasto de esos habría que vender todo el término. Así que doblan el recodo y desde allí Isidoro ve ascender por la trocha sur del páramo de la Hoces un hombre con una huebra, e Isidoro le dice al mozo si no será aquel que sube Hernando, el de la cantina, y el mozo le dice que es su nieto, el Norberto. Y cuando Isidoro llega al pueblo, advierte que solo los hombres han mudado, pero lo esencial permanece, y si Ponciano es el hijo del Ponciano, y Tadeo el hijo del Tadeo, y el Antonio el nieto del Antonio, el arroyo Moradillo continúa discurriendo por el mismo cauce entre Carrizos y Espadañas, y en el atajo de la Viuda no echa en falta ni una sola revuelta, y también están allí firmes contra el tiempo los 3 almendros del Ponciano, y los 3 almendros del Olimpio, y el chopo del Licio, y el palomar de la tía Zenona, y el Cerro Fortuna, y el soto de los Encapuchados, y la Pimpollada, y las Piedras Negras, y la Lanzadera por donde bajaban en agosto los perdigones a los rastrojos, y la Nogala de la tía Viviana, y los Enamorados, y la Fuente de la Salud, y el Cerro Pintao, y los 7 Sacramentos, y el Otero del Cristo, y la Cruz de la Sisinia, y el Majuelo del tío Saturio donde encamaba el Matacán, y la Mesa de los Muertos. Todo está, y como lo dejó, con el polvillo de la última trilla agarrado aún a los muros de adobe de las casas y las bardas de los corrales. Y ya en casa, las mellizas dormían juntas en la vieja cama de hierro, y ambas tenían ya el cabello blanco. Pero la Clara, que solo dormía con un ojo, seguía mirándome con el otro, inexpresivo, patéticamente azul. Al besarlas en la frente, se la despierta a la Clara el otro ojo, y se cubre instintivamente el escote con el embozo. Me dijo: ¿quién es usted? Y yo la sonreí y la dije: es que no me conoce, es el Isidoro. Ella me midió de arriba abajo y al fin me dijo: estás más viejo. Y yo la dije: tú estás más crecida. Y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, los dos rompimos a reír. Y así les hemos contado Viejas historias de Castilla la Vieja, de Miguel Delibes. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.